Ahora sí, oficialmente arrancamos entonces y pequeños recordatorios, ya saben, en la parte de abajo de sus pantallas donde ven los botones del micrófono, la cámara y demás, por ahí también está un botón con una carita feliz o un emoji, son las reacciones, entonces si en algún momento ustedes quieren interactuar indicándonos que les gusta, que les parece bien, lo que sea, pues ahí tienen una serie de diferentes emojis que pueden enviar en cualquier momento y participar de esa forma en la sesión. Por otro lado, decirles que todas sus preguntas son más que bienvenidas. En este caso, por favor, nada más les pediría que no utilicen el chat para las preguntas, porque el chat pues es como una conversación continua desordenada y después de eso es difícil identificar qué preguntas ya respondimos y cuáles no. Entonces, para que sus preguntas sean respondidas de forma correcta, les pediría que por favor utilicen la sección de preguntas y respuestas, o si ustedes tienen configurado su Google Workspace en inglés, pues es la sección que se llama Q&A. La encuentran en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Aparece un pequeño botón ahí identificado con un triángulo, un cuadrado y un círculo, que es el botón de actividades. Si le dan un clic a ese botón, les va a desplegar en la parte derecha de su pantalla un menú y más o menos la cuarta opción de arriba abajo es la que se llama preguntas y respuestas o Q&A. Por ahí sería donde les pediría que por favor nos manden todas las preguntas que quieran hacer. Ya saben que las preguntas las vamos a ir respondiendo poco a poco o vamos a dejar que se vayan quedando acumuladas y las respondemos todas al final de la sesión, que es la forma más práctica de hacerlo todo. Así es que si ustedes envían una pregunta y no la respondo de inmediato, tranquilos, no los estoy ignorando, solo es que a veces por cuestiones del tiempo que tenemos y la fluidez que debe tener la sesión, pues es mucho mejor dejar que se acumulen y responderlas todas al final de la sesión como tal. Así es que ya con esta pequeña introducción y pues diciéndoles exactamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, oficialmente arrancamos entonces con la sesión de este webinartón, como les decía, la última de una serie de 4 sesiones diferentes que estuvimos llevando a cabo, en la que pues estuvieron tratando de todos los temas de las hojas de cálculo. Así es que ahora sí, voy a arrancar presentando mi pantalla. Y arrancamos entonces con una pequeña tabla con algunos datos muy básicos y esenciales dentro de lo que es una hoja de cálculo y pues que en este caso va a cumplir su propósito de ayudarnos a empezar a adentrarnos en ese mundo de los macros. Ahora, entiendo que dentro de la audiencia, pues tenemos de todo un poco. Personas que ya saben qué es un macro, cómo funciona y ya tienen cierto conocimiento, hasta personas que nunca habían escuchado hablar sobre macros y no tienen ni idea de qué se trata. Entonces, vamos a hablar desde lo básico y esencial hasta llegar todos a un nivel ya un poco más avanzado y expertos. Y la idea es que ustedes entonces con estas herramientas que vamos a discutir el día de hoy, puedan explotar mucho más el potencial de las hojas de cálculo de Google y entender que de verdad, pues el límite, yo sé que esta frase suena como a un cliché que hemos escuchado muchísimo y hasta en películas, pero de verdad el límite lo ponen ustedes o el límite es el cielo, como dicen por ahí también. Porque la verdad es que esto es lo que ustedes van a aprender con las hojas de cálculo de Google. Entonces, ¿qué es un macro? Bueno, de paso, antes de empezar ya con los temas, si la pantalla que yo estoy presentando para algunos de ustedes es muy pequeña y quieren ver un poco más de cerca, recuérdense que en la pantalla que se está presentando en la esquina inferior derecha, con que ustedes simplemente pasen el cursor de su mouse, les va a aparecer un pequeño icono de una lupa y ustedes mismos le pueden hacer zoom a la pantalla que yo estoy presentando y después de hacerle zoom, ustedes tienen la capacidad con el icono de la mano de dar clic sostenido y arrastrar para ver alguna sección en específico de la pantalla que estoy presentando. Así es que si no alcanzan a ver bien lo que se está viendo por acá en la pantalla, no se preocupen que ustedes mismos lo pueden arrastrar por ahí sin ningún problema. Bueno, les decía entonces, esta tabla que tenemos acá, si se fijan ustedes, es una tabla muy básica, tiene pues algunas cuantas columnas y algunos registros en formato de filas. Por ahí, esto lo que nos va a ayudar es a que empezamos a entender y nos adentremos en el mundo de los macros como tal, ¿sí? Bueno, por ahí todavía algunas personas tratando de conectarse. Nada más el recordatorio, perdón, se me olvidó hacérselos al inicio. Ya saben que los tomadores de notas de inteligencia artificial están prohibidos en estas sesiones por temas de privacidad y seguridad de todos los participantes. Así es que todos los que se conectaron con algún asistente inteligente tomador de notas o algo, pues el asistente fue expulsado. Nosotros no los dejamos entrar y pues es un tema ahí de privacidad y seguridad. Les decía entonces, hablamos de los macros. ¿Qué son los macros para que lo entendamos entonces de una forma más clara para quienes nunca habían escuchado hablar de esto? Bueno,
Los macros tienen por objetivo el que una serie de operaciones o acciones que yo tomo dentro de mi hoja de cálculo queden registradas y que yo las pueda repetir sin tener que hacer todo desde cero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces tenemos que hacer, por ejemplo, con esta tabla que yo tengo en la pantalla, pues digamos que yo la voy a seleccionar toda, ¿sí? Y que en este caso, pues yo necesito aplicarle algún formato de colores, que las celdas se pongan todas de algún color en específico, el tipo de letra, ¿sí? Y vamos a pensar que como es un archivo en el que tengo varias tablas, en el que tengo datos y ninguna tiene formato, pues básicamente eso de haberle dado formato de color y demás, pues yo quiero que se repita con todas las hojas que yo tengo dentro del archivo. Para esto es para lo que entonces utilizamos un macro, porque entonces de tener que estar haciéndolo manualmente, a seleccionar, elegir un color y otra cosa, pues yo puedo grabar un macro perfectamente bien y que se repitan esas acciones las veces que yo los necesite dentro del mismo archivo. Ahora, entendiendo entonces el concepto de que un macro es como registrar todo ese procedimiento, acciones y interacción que tengo con la hoja de cálculo para que se pueda repetir después de una forma automatizada, pues también cabe mencionar que existen dos tipos de macros. Los macros grabados, que son los más fáciles de hacer, y los macros programados. Por eso es que dijimos que íbamos a hablar un poquito de Google Apps Script, que es el lenguaje de programación de Google, porque entonces vamos a aprender a hacer de los dos. Ahora, dentro de los macros grabados, cabe mencionar que existen dos categorías. Están los macros grabados de referencia relativa y los macros grabados de referencia absoluta, ¿sí? Vamos entonces a entender un poquito cuándo vamos a usar cada uno de ellos y la mejor forma de hacerlo es a través de un ejercicio práctico. Entonces, pongamos atención a mi pantalla. En este momento yo acabo de seleccionar toda la tabla de datos que tengo, incluyendo todas las columnas y todas las filas en donde tengo datos, ¿sí? Todo lo que está en blanco no lo seleccioné. Paso siguiente, pues yo me voy al menú de extensiones y aquí ya me aparece el menú de macros, ¿sí? Es el segundo de arriba para abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar a grabar un macro. ¿Se recuerdan que dijimos que ese era el tipo de macro más fácil que existe, el de grabar macros? Bueno, pues le vamos a decir grabar y vemos cómo ya en la parte inferior de la pantalla me aparece este que me pregunta, ok, Mario, ¿quieres hacer un macro de referencia absoluta o de referencia relativa? Vamos a hacer primero uno de referencia relativa, ¿sí? Ya seleccioné la opción que yo necesito. En lenguaje universal, todos sabemos que cuando vemos un punto rojo intermitente, eso quiere decir que se está grabando, ¿sí? De hecho, las cámaras de video, por ahí ya casi desaparecidas porque ahora fueron reemplazadas por los teléfonos, pero incluso en el teléfono celular, cuando ponemos a grabar un video, nos aparece ese mismo punto rojo intermitente y esto es como una señal internacional, universal, en la que todos sabemos que mientras el punto rojo está intermitente, quiere decir que se está grabando lo que está pasando. Y literalmente aquí, todo lo que yo haga en este momento, con estos datos que tengo en mi hoja de cálculo, va a quedar grabado dentro del macro. ¿Qué puedo hacer? Porque es una pregunta muy frecuente que me hacen. ¿Qué tipo de acciones puedo tomar para que las grabe un macro? Lo que ustedes quieran. Si quieren sumar la columna que tiene números, si quieren hacer un promedio de otra columna, si quieren sacar un gráfico, si quieren crear una tabla dinámica a partir de estos datos, cualquier acción que ustedes realicen mientras este punto rojo está intermitente, todo eso está quedando grabado en el macro. Eso quiere decir que después, cuando yo reproduzca este macro, pues va a ser lo mismo que yo hice. Si hice una tabla dinámica, si saqué una función de suma, si saqué una función de promedio, si hice un gráfico, si lo que ustedes hayan hecho, se va a reproducir todo en automático otra vez, ¿sí? Para que ustedes ya no tengan que hacer toda esa misma serie de pasos. Entonces, aquí mientras está grabando, vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar con algo sencillo para que lo entiendan todos muy fácil. Entonces, no me voy a complicar haciendo sumas, gráficos, tablas dinámicas, que por ahí podría ser más complejo para este macro. Entonces, lo que voy a hacer es nada más, me voy a ir al menú de formato y como ya tengo elegida toda mi tabla donde tengo datos, pues le voy a decir que le quiero aplicar un formato de colores alternativos, ¿sí? Ya aquí en la parte derecha me dice, ok, Mario, ¿qué color te gustaría ponerle a tu tabla? Bueno, pues vamos a pensar que mi color favorito es el azul y le ponemos un formato de tabla azul. Si se dan cuenta, lo que hizo fue básicamente colocarle un azul diferente, un poco más intenso a la fila donde están los títulos y a partir de las siguientes filas se fue alternando entre una fila blanca y una fila de un color azul un poco más pálido o un celeste, podríamos decir, y se va pues así hasta llegar al final.
¿Qué más me dice aquí en la parte derecha? Bueno, que yo tengo activada la opción de encabezado. Él entiende que sí hay una fila que debería ser de un color diferente porque es el encabezado de mi tabla. Pero al mismo tiempo, la fila de pie de página no existe. O sea, yo aquí al final de mi tabla no tengo una fila en donde me dé como una sumatoria total o algo así. Si yo la tuviera, pues podría elegir que sí le coloque un color diferente también al pie de página. Pero como aquí no hay, pues la dejo sin seleccionar. Ya elegí mi color que me gusta, ya vi que lo que va a hacer es poner el encabezado de este color, después se voy a ir alternando entre color blanco y color azul pálido o celeste. Ya lo único que me queda decirle es listo, ya terminé. Es todo lo que yo quería hacer, darle un formato de color. Insisto, por favor, no se confundan, porque hay personas que después me dicen, bueno, Mario, pero eh, al final, entonces, lo único que puedo hacer con los macros es aplicar colores. No, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden hacer una sumatoria, un promedio, pueden sacar una tabla dinámica, hacer gráficos, todo lo que ustedes estén realizando mientras vean que este punto rojo sigue intermitente, pues básicamente está quedando registrado dentro de este macro que se está grabando. Yo por ahora, pues nada más le voy a aplicar un formato de color, pero solo es porque lo quiero mantener muy sencillo para que todo el mundo lo entienda de forma rápida y sin ningún problema. Pero yo podría aquí seguir haciendo otras acciones si yo quiero, ¿sí? Nada más para aclarar. Entonces, como yo ya llegué al final de mi macro, ya no quiero hacer nada más, solo le quería poner colores a mi tabla, entonces ya me queda decirle guardar. Al momento de darle clic al botón de guardar, pues ya me aparece esta ventana emergente y me dice, Mario, ¿cómo quieres que se llame tu macro? ¿Qué nombre le vas a dar? Entonces yo digo, bueno, si lo único que hice fue darle un formato de color azul, pues bueno, le voy a poner tabla azul, ¿sí? Ese nombre le quiero dar. Después de eso ya me pregunta, Mario, ¿quieres asignarle una combinación de teclas? Y me dice, esto es totalmente opcional, o sea, si no lo quieres hacer, no pasa nada. ¿Qué es la combinación de teclas? Bueno, pues es un atajo. Entonces me está diciendo, si a la próxima vez que tú quieras reproducir este macro para que la tabla que tienes en tu pantalla también agarre el formato de color azul, pues solo debes presionar la tecla Control Alt Shift y tú le debes asignar un número personalizado a esa combinación. Aquí me pasa otra cosa que me preguntan mucho y me dicen, Mario, pero ¿por qué esa combinación de teclas tan difícil? ¿Por qué tengo que presionar tantas teclas? Control Alt Shift y un número. No, ¿por qué no puede ser algo más sencillo? Bueno, les aclaro, porque las otras combinaciones de teclas que existen ya están asignadas para otras cosas dentro de la hoja de cálculo. Entonces, digamos que las únicas que iban quedando por ahí todavía disponibles, pues son las que involucran ya una combinación de teclas más compleja como Control Shift más un número. Pero al final es opcional. Si ustedes no le quieren asignar ningún número, lo dejan en blanco y no pasa nada. Lo último que quedaría es darle clic al botón de guardar y ya vamos a ver cómo entonces en la esquina inferior izquierda de la pantalla me dice que se está guardando un nuevo macro y me confirma que ya quedó guardada una secuencia de comandos, ¿sí? Esto quiere decir que detrás del escenario lo que yo no pude ver es que se guardó una secuencia de comandos en la que le dice cada vez que se reproduzca el macro que se llama tabla azul, lo que vas a hacer es que vas a seleccionar los datos de la tabla, le vas a aplicar un formato de color alternativo y pues ya tus datos van a quedar con un formato así, con una tabla de color azul alternado, ¿sí? Básicamente eso es todo. Ahora, ¿se recuerdan que les decía que en estos macros grabados dijimos que habían dos opciones, la de referencia relativa y la de referencia absoluta? Ahora, vamos a entender entonces cuál es la diferencia entre utilizar referencia relativa y referencia absoluta. Para esto me voy a pasar a la segunda hoja que se llama relativa, en donde tengo una tabla idéntica a la que tenía en mi hoja 1 y voy a reproducir el macro para que ustedes vean, que de hecho en lenguaje coloquial, cuando estamos ya hablando de macro, nosotros decimos correr el macro. Correr el macro me refiero a reproduce todo lo que quedó grabado en el macro. La primera vez que ustedes están usando macros dentro de un archivo, siempre les va a pedir un permiso especial. No se preocupen, no es nada del otro mundo, lo único que está pidiéndoles Google es que ustedes autoricen que la secuencia de comandos que se guardó, pues se pueda reproducir dentro de este archivo. Y lo tienen que autorizar con un usuario, que sería el usuario con el que ustedes iniciaron sesión. Ya lo vamos a ver en la pantalla. Entonces me voy a ir a extensiones, otra vez macros, pero fíjense que ahora abajo de este menú ya me aparece el de tabla azul, que fue el que yo guardé, ¿sí? O sea, ya me dice, desde aquí le podrías dar clic y básicamente yo voy a reproducir todo lo que quedó guardado en el macro. Pero como esta es la primera vez que yo estoy corriendo este macro dentro de este archivo, pues aquí es donde me va a pedir esa autorización especial que les decía. Pues fíjense lo que pasa, cuando le doy clic, me dice, bueno, se requiere una autorización, ¿sí? Justo lo que les decía. Entonces me dice, una secuencia de comandos adjunta a este documento necesita un permiso para ejecutarse. Ok, entonces le digo aceptar.
me pregunta con qué usuario le quiero autorizar que se corra esta secuencia de comandos, obviamente con mi cuenta, que yo ya inicié sesión, entonces le digo, bueno, con mi cuenta de Mario Gómez, y aquí me da un resumen de cuál es el permiso que estoy otorgando. Entonces me dice, son macros grabadas, ¿sí? Básicamente, para que corran en el archivo. Bueno, no pasa nada. Entonces voy hasta abajo y le digo permitir. Esto solo lo voy a tener que hacer la primera vez que yo estoy trabajando con macros en un archivo, ¿sí? Bueno, a partir de este momento ya no hay ningún problema. Yo ahora sí ya podría correr el macro. Entonces, fíjense nada más lo que va a pasar. Yo voy a tener seleccionado este rango de celdas así muy al azar. Al final no es ningún rango en especial, simplemente es un espacio en blanco por ahí, pero yo decido seleccionarlo y me voy a la pestaña de extensiones, busco los macros y ahora sí vamos a correr el que se llama tabla azul. Bueno, y fíjense lo que pasa, corrió el macro, pero ¿qué pasó? Que el macro tomó como referencia las celdas que yo tenía seleccionadas al momento de correr el macro. Entonces, en lugar de aplicarle el formato de colores aquí a la tabla, pues se lo aplicó a otro rango de celdas. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque el macro que grabamos como tabla azul era un macro de referencia relativa. La referencia relativa lo que quiere decir es que entonces la selección de celdas que yo hago antes de correr el macro, ese es el rango de celdas al que se le va a aplicar el macro que yo estoy corriendo en ese momento, ¿sí? Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo de macros grabados. Para esto me voy a ir a la hoja de datos 2. Aquí otra vez voy a seleccionar el rango de celdas donde tengo datos, me voy a ir a extensiones, macros y le voy a pedir que grabe un macro nuevo. Ustedes pueden grabar todos los macros que quieran en el mismo archivo. Pero ahora fíjense que lo voy a cambiar a que se guarde como un macro de referencia absoluta, ¿sí? Y ahí veo otra vez que está el punto rojo intermitente. Entonces, otra vez me voy a ir a formato, voy a buscar el formato de colores alternativos y a esta le vamos a poner otro color. Vamos a decir verde, por ejemplo. Listo, ¿sí? Ahora, esto es todo lo que yo quería hacer. Ya no le quiero hacer nada más, pero recuérdense, otra vez lo digo, ustedes le pueden hacer lo que ustedes quieran. Sumar, multiplicar, hacer una función más compleja, un buscar B, una tabla dinámica, un gráfico, todo lo que ustedes quieran mientras esté grabando, está quedando registrado. Entonces yo le voy a decir guardar y a pues obviamente le voy a poner tabla verde, ¿sí? Tampoco le voy a asignar un número y le voy a decir guardar. Ya quedó guardado, ahí me confirma en la esquina inferior izquierda, se guardó mi secuencia de comandos. Bueno, entonces fíjense lo que voy a hacer ahora. Me voy a ir a esta hoja que se llama absoluta, donde tengo una tabla otra vez que no tiene formato, perdón. Y fíjense que a pesar de que yo seleccione un rango de celdas aquí al azar antes de correr el macro, como este fue guardado como un macro de referencia absoluta, fíjense que al momento de correrlo, pues él solito entiende que el rango de celdas está acá arriba y le aplica el formato de color verde, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, para hacer un resumen, podríamos decir que la diferencia entre un macro de referencia absoluta y un macro de referencia relativa es literalmente lo que el nombre indica. ¿Dónde va a ser mi referencia? ¿A qué se le va a aplicar el macro que estoy corriendo? Si es de referencia relativa, pues él entiende que donde yo esté posicionado en ese momento y el rango de celdas que yo tenga marcado justo al momento de correr el macro, ese es el rango de celdas que va a utilizar para aplicarle cualquier acción que hayamos hecho. Mientras que por otro lado, el de referencia absoluta es mucho más rígido, mucho más cuadrado. Si yo lo guardo con un rango de celdas desde A1 hasta H19, literalmente de A1 a H19 va a ser el rango de celdas que voy a utilizar para siempre. Aunque yo esté después seleccionando otro rango de celdas o esté tratando de incluir más datos o menos datos, un macro de referencia absoluta no tiene la capacidad ni de ampliarse ni de reducirse. Siempre va a utilizar el mismo rango de celdas con el que fue guardado al momento de su grabación, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes tienen la flexibilidad de elegir qué tipo de macro van a grabar cuando lo están haciendo, porque entonces si yo sé que más adelante todas mis tablas van a ser exactamente idénticas, ocupando la misma cantidad de celdas y la misma cantidad de columnas, pues muy fácilmente yo puedo guardar un macro de referencia absoluta y sé que no hay ningún problema. Pero si sé que durante el archivo yo voy a tener tablas con más datos, más columnas, menos columnas, etcétera, definitivamente me queda como una mejor opción guardar un macro de referencia relativa, porque me permite que yo manualmente pueda seleccionar el rango de celdas con el que voy a trabajar y después correr el macro. Y él entiende que ese rango de celdas es el que tiene que respetar, no importa si tiene más o menos celdas que el original. Ahora, en este caso,
pues ya, yo creo que ya entendimos un poquito el macro. Nada más, como les digo, abran su mente porque hay personas que por más que lo explicamos, después me llegan las preguntas donde me dicen, Mario, pero entonces el macro solo me sirve para ponerles colores. No. Yo en este caso le puse colores porque quería que el ejemplo fuera muy rápido y fácil de entender. Pero recuérdense que mientras el punto rojo está parpadeando, está grabando todo lo que ustedes hacen. Entonces, si ustedes deciden hacer una sumatoria de alguna columna, obtener un promedio de otra, hacer tablas dinámicas, generar un gráfico, todo lo que ustedes estén haciendo mientras el punto rojo está intermitente, pues prácticamente está quedando grabado dentro de ese macro y cuando corran el macro va a ser otra vez toda la misma serie de pasos que ustedes tomaron, sumar, tabla dinámica, gráfico, etcétera, y lo va a poner como un resultado en el archivo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros decimos que crear macros, pues nos va automatizando ya un poco los procesos, porque literalmente aquí ya no tengo que hacer todo manual a la próxima vez, sino que corro mi macro y él se encarga de hacer toda la serie de acciones que yo ya tomé, ¿sí? Sigan enviando ahí sus consultas, no se preocupen que al final de la sesión pues vamos a ir respondiendo o pues de repente por ahí hacemos alguna pausa prudente y nos detenemos a responder algunas preguntas. Bueno, ahora que ya sabemos entonces que existen macros grabados y que dentro de los grabados existen dos opciones, referencia relativa y referencia absoluta, pues ahora nos toca entender un poquito qué es lo que en realidad está pasando. Aunque ustedes no tengan ningún conocimiento de programación y aunque sea la primera vez que ustedes están haciendo macros, recuérdense que como dicen los artistas, detrás del escenario hay algo más que está pasando. ¿Se recuerdan que cada vez que yo grababa un macro en la esquina inferior izquierda de la pantalla nos aparecía una notificación que decía, se guardó la secuencia de comandos? Bueno, esa secuencia de comandos se refiere a un lenguaje de programación que, como les decía, Google tiene su propio lenguaje de programación que se llama Google Apps Script, ¿sí? Entonces, aunque ustedes no hayan programado, pero solo el hecho de haber elegido la opción de grabar un macro hace que detrás del escenario se programe o se codifique una secuencia de comandos en donde está quedando registrado, que lo que va a hacer es seleccionar la tabla y aplicarle un formato de color. Una era una tabla azul y la otra era una tabla verde, ¿sí? Que fue lo que hicimos con ustedes. Entonces, ahora ya nos vamos a adentrar un poquito más en el mundo de los macros programados. Vamos a abrir un poquito más ese conocimiento entonces y vamos a dar nuestros primeros pasos ya como programación para que ya ustedes se sientan todos unos programadores y lo puedan echar a andar sin ningún problema. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Me voy a ir al menú de extensiones otra vez, pero fíjense que justo abajo de la opción de macros está la que se llama Apps Script, ¿sí? Esta opción de Apps Script es porque por defecto, ya por naturaleza de cajón, cada archivo de hoja de cálculo que nosotros creemos nuevo siempre tiene vinculado un proyecto de Apps Script. Esto quiere decir que conforme ustedes vayan ganando más conocimiento en lenguaje de programación de Google, pues ustedes desde un inicio podrían empezar a hacer macros programados a través de este proyecto que ya está vinculado con esta hoja de cálculo de naturaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando le doy clic a Apps Script? Bueno, que me muestra entonces en una pestaña separada de mi navegador, pues Apps Script. Esto que están viendo en la pantalla es la programación tal cual, ¿sí? Y fíjense que aquí arriba me dice que este está vinculado con el archivo que se llama macros grabadas, o mejor dicho, con las macros que fueron grabadas dentro del archivo que se llama Webinarton sesión 4, ¿sí? Cuando esta es la primera vez que vemos esta pantalla, nos sentimos abrumados, en especial si no tenemos ningún conocimiento de lenguaje de programación. O sea, es como si nos estuvieran hablando en mandarín o en cualquier otro idioma que no entendemos nada. Lo que yo les quiero decir es que esto no es tan difícil como pareciera y que ustedes le tienen que perder el miedo porque la verdad es que se van a dar cuenta que no es cosa del otro mundo. De hecho, yo les voy a dar algunos tips y consejos para que ustedes puedan aprender un poco más. Aquí pasa un poco como la película esta de Matrix o Matrix, como ustedes la llamen. No sé si se recuerdan que los operadores que estaban en la nave tenían una pantalla con código en letras verdes que parecían como letras en japonés cayendo en formato vertical. Y pues cuando ellos se acercan a la pantalla no tienen ni idea qué dice ahí, pero los operadores dicen que ellos ya no ven el código, sino que ya lo leen tan fácil que ellos ya solo ven descripciones de personas, si es una mujer rubia, si es una mujer de pelo negro, etcétera, y pues ellos ya saben exactamente qué está pasando solo con ver el código. Pues eso les va a pasar a ustedes cuando terminemos con esta sesión. Ya no lo van a ver como un código, sino ya lo van a aprender a descifrar y ya van a saber qué es lo que dice. Entonces, vamos a descifrar cada uno de estos párrafos que aparece aquí para que ustedes entiendan de qué se trata. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con el primer párrafo que va desde la fila 3 hasta la fila 11, ¿sí? Lo que tengo resaltado en este momento.
Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que aquí me dice la función que se quedó grabada se llama tabla azul. O sea, este es el primer macro que grabamos con ustedes, que era el de referencia relativa. Aquí sí vamos a necesitar, aparte de ir ganando conocimiento en lenguaje de programación, pues obviamente vamos a tener que desempolvar un poquito nuestro inglés, si es que no lo estamos poniendo en práctica muy seguido, porque pues todo lo que es lenguaje de programación está 100% en inglés. Aquí no hay nada en español. Entonces, fíjense lo que está haciendo. Me dice, bueno, tu primera variable, por eso me dice var, es el spreadsheet, o sea, la hoja en la que estás trabajando. Y según la instrucción que le están dando, es que use el spreadsheet que esté activo en ese momento. O sea, se los pongo en otras palabras. Si yo me voy de regreso a la hoja, yo tengo aquí 4 spreadsheets, pero él va a correr el macro nada más en la que esté activa en ese momento. Las otras 3 no van a ser afectadas por el macro. O sea, básicamente eso es lo que le está diciendo acá. Que use el spreadsheet que esté activo al momento de correr el macro. Ah, bueno. Siguiente instrucción. Le dice, dentro del spreadsheet que estás trabajando, obtén el rango de celdas que esté activo. O sea, dice get active range. O sea, obtén el rango de celdas que esté activo. Por eso es que como este es un macro de referencia relativa, vimos aquí el ejemplo en el que cuando yo seleccioné un rango de celdas por acá al azar, ese fue el rango de celdas que utilizó para correr el macro, porque literalmente eso es lo que la programación le estaba diciendo que hiciera. Ahora, ya le dice, bueno, ya en tu hoja que está activa, ya obtuviste el rango que está activo, ahora ¿qué vas a hacer? Aplícale, aquí dice apply, row banding, ¿sí? ¿Y qué es row banding? Bueno, pues lo que hace el formato de color alternativo, que dijimos que se va una fila de un color, otra del otro, otra del otro, otra del otro, hasta que llega al final. Entonces, básicamente aquí le está dando la instrucción, le está diciendo, bueno, a tu rango de celdas activo, aplícale entonces un row banding, ¿sí? Eso es básicamente lo que le está diciendo. Entonces aquí se repite y le dice, bueno, la variable entonces es que el banding se le va a aplicar a la hoja de cálculo que esté activa con el rango de celdas que esté activo y le vamos a aplicar un row banding, ¿sí? ¿Qué colores vamos a usar para esto? Bueno, aquí está. Header quiere decir encabezado. Entonces dice, bueno, a la fila, o sea, header row, a la fila donde tiene este encabezado, aplícale este color y les da un código dentro del paréntesis. Por eso es que el encabezado era de un color azul diferente al resto de la tabla. Después de eso dice tu primera fila, first row, ¿cuál va a ser tu color? Ah, bueno, pues aquí les da. Yo la verdad no soy experto en que me sepa los colores de memoria, pero sí les puedo decir que cuando aparece solo la letra F, 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 es el color blanco. Es el único que me sé de memoria. Los demás no me los pregunten porque no me lo sé. Pero entonces aquí sí les puedo decir que la primera fila después del título, pues va en blanco. Y después le dice tu segunda fila, el color va a ser este otro de acá, ¿sí? Y si se dan cuenta, cumple con lo que vimos, porque el título le ponía un azul un poco más intenso, después la primera fila iba en blanco y después iba en un celeste o un azul más pálido. Y como dijeron que era un row banding, porque aquí arriba ya le dijo que era un row banding, pues literalmente él se va alternando esos colores hasta llegar al final. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que en el menú de la parte derecha yo les enseñé que la casilla de verificación que decía que si queríamos un pie de página para la tabla estaba inactiva porque decía no hay pie de página? Entonces, fíjense cómo aquí dice footer, que sería pie la fila del pie de página, que dice nulo, o sea, no le pongan ningún color, porque no existe, o sea, nosotros dijimos que no había ninguno. Entonces, fíjense cómo todo ese párrafo que cuando empezamos a hablar de programación acá en AppScript parecía como algo difícil de comprender y como si nos estaban hablando en otro idioma, pues ya cuando lo vamos leyendo fila por fila, lo logramos interpretar y nos damos cuenta que no es nada del otro mundo. O sea que al final aquí le está describiendo literalmente lo que ese macro hace, que es en la hoja que esté activa en ese momento, seleccionar el rango que esté activo al momento de correr el macro y aplicarle un row banding. Y después de eso ya tiene la instrucción de qué color le va a aplicar al encabezado, qué color a la primera fila de datos, qué color a la segunda, y él se entiende que se va a ir alternando hasta llegar al final, y le dice como instrucción final que pie de página para esta tabla no existe, entonces nulo, no le pongan ningún color. Entonces ya podríamos decir que ahora ya sabemos exactamente que desde la fila 3 hasta la fila 11 están describiendo todo el macro de referencia relativa. Ahora, lo vamos a comparar rapidísimo contra el macro de referencia absoluta que grabamos, que él aparece en la línea o en la fila 13 a la fila 22. Bueno, primero dice, esta función se llama tabla verde. Sí, justo, ese fue el nombre que yo le asigné. Ahora, ¿qué dice? Bueno, tu primera variable va a ser la hoja de cálculo. ¿Cuál? La que esté activa en ese momento. O sea, no el archivo completo, sino solo la hoja de cálculo que esté activa. Pero fíjense cómo aquí cambian las cosas, porque aquí le dice, de la hoja de cálculo que estás usando,
pues utiliza el rango, pero le da un rango específico dentro del paréntesis. Ya no le dice como acá arriba que decía get active range, que le decía el rango que esté activo y el paréntesis aparecía vacío, sino que aquí la palabra active desaparece y le dice obtén el rango de A1 a H19. Y por eso es que el macro de referencia absoluta es tan rígido y tan cuadrado. No agarra cualquier rango al azar, sino él ya sabe a qué rango va específicamente. Entonces aquí pues ya le está diciendo que esto es lo que va a usar como su proceso activo. Le dice que entonces a este rango de celdas le aplique un row banding otra vez, lo mismo que ya le había dicho antes. Y le dice, bueno, entonces tu variable es aplicar un row banding al spreadsheet que esté activo en el rango A1 H19 y ya, dale un row banding. ¿Qué colores va a usar acá? Bueno, el encabezado es de este color, la primera fila otra vez blanco, ya sabemos que la F es blanco, y la segunda de este color. ¿Pie de página teníamos para esa tabla? No, entonces también dice color nulo, no existe un pie de página para esa tabla. Entonces, fíjense cómo ya ahora logramos entender un poco más qué es lo que decía ahí, por eso les decía que nos iba a pasar al final de esta sesión lo mismo que la película de Matrix, donde entonces ahora yo veo el código y ya entiendo qué dice. Ya veo a la rubia, a la de pelo negro, a la de pelo rojo. Ya no veo nada más un montón de código que no sé qué está diciendo, sino que ahora ya tengo más claridad. Y ahora viene el segundo paso importante, entender que todo el código de colores que están usando acá, o sea, estos colores que ustedes ven dentro del paréntesis, están en colores, en un código de colores que se llama hexadecimal, ¿sí? Que en inglés lo resumen como X, H-E-X, X, nada más. Entonces, color X es como ellos le dicen a ese código de color hexadecimal, en donde cada número o cada letra o cada símbolo que aparece dentro de ese código, pues tiene una razón de por qué está ahí. Y cada color que existe en el mundo está identificado con un código especial, ¿sí? Para esto, yo les traigo un recurso adicional. De hecho, se los voy a poner por aquí en el chat para que lo puedan copiar quienes les interese. No, me refiero a esto, no es obligatorio. Pero fíjense que existe una página que se llama colorex.com, ¿sí? Con un guión de por medio. Se las estoy poniendo en este momento en el chat. Quienes la quieran copiar y guardar en sus favoritos, lo pueden hacer. Es un recurso adicional que yo les estoy dejando para que se puedan ayudar un poco más con este color. Entonces, fíjense, aquí aparece una tabla de colores y cada una tiene su código en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber qué color es el que está aquí, por ejemplo, ustedes lo único que tienen que hacer es copiarlo. O sea, yo puedo copiar este código sin incluir las comillas, nada más del símbolo de numeral hasta el último número que aparece ahí. Lo copio, me voy a ColorX y acá arriba, pues yo le puedo poner el código, ¿sí? Lo pego por ahí y fíjense, él me generó el azul. Ahí está ya el tono de azul que estamos usando en la hoja de cálculo. Ahí me dice, ese código le corresponde a este tono de azul. Entonces vemos que sí, que de hecho ese es el azul que le aplicó al encabezado en el formato de tabla azul. Entonces literalmente ahí están los códigos. Ahora, aquí ustedes lo pueden utilizar conforme ustedes se vayan adentrando mucho más en el mundo de la codificación de AppScript, pues ustedes va a llegar el momento en que van a necesitar conocer los códigos de algunos colores. Entonces en este sitio web los pueden obtener sin ningún problema. Es un sitio web totalmente gratuito y aquí pueden ustedes incluso crear su color personalizado. Si yo me puedo ir acá a esto y puedo irle moviendo así como decir, quiero un verde así súper intenso y conforme yo lo vaya moviendo, fíjense cómo aquí abajo él me está generando el código para ese verde que yo estoy pidiendo. Entonces ya tengo por ahí el código que necesito, ya lo puedo copiar con clic derecho y me lo puedo llevar de regreso a mi programación y sustituir ese verde aquí en medio. Ahora, lo que sí tienen que ser muy cuidadosos, y esto creo que es una instrucción muy importante a darles, ya que estamos arrancando en este mundo de la programación, es que cuando ustedes empiecen a codificar, se van a dar cuenta que cada símbolo, cada letra, cada número, cada espacio tiene una razón de por qué existe y por qué está allí. Entonces, si ustedes van a decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero que cuando corra el macro tabla azul, el encabezado ya no sea azul, sino que sea verde, ese verde que acabamos de crear ahorita. Pues yo podría regresar aquí y sustituir este código por el código del color verde que copié de la otra página, pero sí tengo que ser muy cuidadoso de darme cuenta que antes del código del color hay una comilla simple y al final también hay una comilla simple y que está encerrado dentro de paréntesis. Si por error llego a eliminar uno de los paréntesis o una de las comillas, esto ya no va a funcionar. O sea, se echa a perder el código completo. Entonces sí tienen que ser muy cuidadosos a no eliminar, borrar o mover pues cualquier símbolo, letra, número o espacio que aparezca dentro de la codificación porque tiene una razón de por qué está ahí. Esto pues es mucho más complejo explicárselos, pero cuando ya ustedes empiezan a aprender sobre programación, pues ya lo van a entender más claro.
Entonces sí, lo pueden ir haciendo. De hecho, por ahí vi que alguno envió una pregunta donde me decía, Mario, ¿puedo modificar el macro? Sí, lo puedes modificar. De hecho, te vienes aquí a la programación y tú mismo le puedes cambiar los colores, le puedes, lo que tú quieras. Ya si estás hablando a nivel programación como tal, ¿sí? Ahora, si no quieres hablar de programación porque no te interesa todavía entrar aquí a las apps script, pero quieres modificar el macro que ya hiciste, pues bueno, también te puedes ir al menú de extensiones, macros, pero fíjense que hay una opción que se llama administrar macros, ¿sí? Yo puedo ir a administrar macros, le puedo cambiar el nombre, si ya me arrepentí, ya no quiero que se llame tabla azul, le puedo poner otro nombre. También si por alguna razón, cuando yo estaba grabando el macro, no le encontré mucho sentido asignarle un número, pero ahora ya me di cuenta que asignándole un número me va a ahorrar mucho tiempo porque simplemente presiono la combinación de teclas y ya el macro se corre solo. Entonces ya puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Asígnale a este el número 1 y a este otro asígnale el número 2. Ya fíjense cómo me aparece el botón de actualizar para que entonces ahora lo que al inicio no hice, que aparecía como una opción, pues valga la redundancia, opcional, ahora decidí mejor sí asignarle un número para que la combinación de teclas ya esté activa. También están los 3 puntos, desde donde yo puedo elegir editar la secuencia de comandos, que me va a llevar otra vez a mi apps script para que lo pueda editar, o si quiero eliminar el macro de mi archivo, pues también le puedo decir quitar. Ya con esto queda totalmente eliminado y el macro ya no existe más en mi archivo. Entonces, digamos, sí existe esa posibilidad. Ahora, dentro del mundo de la programación que estábamos viendo acá en el proyecto, obviamente la curiosidad que se despierta en todos es que algunos me dicen, ok, Mario, pero entonces ahora tú me estás diciendo que si después de esta fila 22 a mí se me ocurre presionar Enter y me aparece una fila 23 en blanco, tú me estás diciendo que yo puedo empezar a programar mi macro. Sí, correcto. Por eso es que les dije al inicio que existían dos tipos de macros, los grabados y los programados. Dentro de los grabados dijimos que estaba el de referencia absoluta y el de referencia relativa. Y dentro de los grabados fue donde yo les dije, el límite lo ponen ustedes. ¿Y a qué me refería con eso? Que va a depender qué tanto conocimiento tengan ustedes de Apps Script para poder hacer macros que hagan lo que ustedes quieran. O sea, de verdad que el macro puede hacer conectarse por medio de una API a una aplicación de terceros, extraer data y traerla para la hoja de cálculo, actualizarla todos los días lunes a las 8 de la mañana, en automático sin que yo tenga que hacer nada, no sé, en fin, pero para esto obviamente ustedes ya tendrían que empezar a redactar, por ejemplo, function, fíjense, ahí ya escribí yo function, él ya entendió que estoy creando una nueva función. Bueno, entonces ya me dice, bueno, como ya escribiste function, pues básicamente ahora esto quiere decir que vas a empezar a redactar tu propio macro. Entonces yo podría decir, bueno, este se llama actualización lunes, así se va a llamar este, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que ya estoy creando una fila de texto muy parecida a las que los macros grabados crearon. Por supuesto, yo ya tendría que tener todo ese entendimiento de cómo programar, cómo codificar. Entonces aquí ya puedo presionar Enter y ya sé que en mi segunda fila tiene que ir una variable, tengo que especificar cuál es la variable, cómo voy a obtener la información, etcétera, 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 ¿sí? Aquí ya ustedes pueden empezar a programar sin ningún problema. Aquí, por eso les decía, el límite lo ponen ustedes. Ahora, ustedes van a empezar a dar sus primeros pasos, ¿sí? Hasta hace unos días existía una herramienta gratuita, lamentablemente desapareció porque la gente no la estaba explotando, entonces Google la sacó del mercado, pero existía una herramienta gratuita de aprendizaje en la que ustedes podían sacar un curso gratuito de Apps Script en línea, desde su teléfono, desde un sitio web, pero pues como les digo, lamentablemente esa aplicación Google la dio de baja hace como un mes y medio, porque se dio cuenta que ya casi nadie la utilizaba y pues para mí fue muy lamentable porque les ayudaba mucho a los que no tienen nada de conocimiento de programación a pues arrancar con lo básico y entender por qué uso una variable, por qué uso una función, qué quiere decir el paréntesis, qué quiere decir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para, digamos, sustituir, reemplazar y ayudarlos a ustedes un poco, ya que ese sitio web ya no existe más, pues nosotros en eSource Capital hemos tomado la decisión de crear un sitio web en el que hemos puesto secuencias de comandos ya prefabricadas, ¿sí? Yo sé que no es lo mismo, porque estas secuencias de comando ya están prefabricadas y ya hacen ciertas cosas, no es que vayan a hacer lo que ustedes quieran, pero por lo menos con estas secuencias de comando que ya existen en este sitio web, ustedes van a poder copiarlas y pegarlas aquí y empezar a utilizarlas para empezar a jugar con ellas un poco y de esa forma ustedes ir practicando un poco más con las secuencias de comando. Entonces les voy a mostrar el sitio web y por supuesto también
lo voy a compartir con ustedes. Aquí está. Este es el sitio web, se llama Comandos para Macros. Ahí les damos una breve introducción a lo que es este sitio web y en la parte superior derecha aparecen diferentes categorías. ¿Qué quieren hacer ustedes? Bueno, yo estoy trabajando con que quiero darle formato a algunos datos. Bueno, entonces me voy a la opción de convertir y dar formatos y aquí les van a aparecer algunas secuencias de comando ya prefabricadas. Entonces ya les dice, por ejemplo, esta convierte todas las funciones a valores en la hoja actual. O sea, si yo tengo 1000 funciones en una hoja de cálculo y quiero que los datos que yo veo ya no dependan de una función, sino que se conviertan a valor, pues bueno, puedo copiar literalmente esta secuencia de comando que está aquí sin hacerle ninguna modificación, la pego en la secuencia de comandos que esté vinculada con el archivo que estoy trabajando, con el apps script, lo guardo y a partir de ese momento ya lo voy a poder empezar a utilizar como un macro, ya lo voy a poder correr y él lo que va a hacer es que se va a encargar de quitar todas las funciones y convertirlo a valores. Aquí abajo hay otra que me dice que convierte las funciones a valores en la hoja de cálculo completa. O sea, aquí ya no solo me dice en la hoja actual, sino aquí ya me dice en tu hoja de cálculo completa. O sea, si tienes 5 spreadsheets, en las 5 les va a aplicar lo mismo. Dar un formato al texto seleccionado. Aquí abajo les da un poquito más de instrucciones de cuáles son los colores y las cosas que ustedes pueden cambiar. Ya saben ustedes ahora que los colores son código hexadecimal. Ya saben que tienen por ahí la página de colorex.com en donde pueden obtener códigos y ustedes sustituirlos aquí sin ningún problema. Vamos a hacer una con un ejemplo. Por ejemplo, esta de acá de etiquetas de hojas. Ya saben ustedes que cuando estamos trabajando con hojas de cálculo, esto que aparece aquí abajo, o sea, donde dice datos 1, relativa, datos 2 y absoluta, son etiquetas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le quiero poner un color a esas etiquetas? Bueno, pues tenemos una secuencia de comandos para eso, que es esta que está acá, donde dice que yo le puedo dar a las etiquetas de hoja, le puedo poner un formato a todas las etiquetas, o sea, al archivo completo. Y aquí en las instrucciones me dice que actualmente el código que está codificado, pues es el rojo, o sea, este código que vemos aquí es rojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fíjense cómo funciona. Voy a copiar esta secuencia de comandos, control C para que se copie. Me voy de regreso a mi secuencia de comandos acá. Dejo un espacio en blanco nada más presionando Enter y la pego, control V. Ahí está ya. Ya pegué toda la secuencia de comandos con todo lo que tiene que hacer. Su código rojo, que funcione con la hoja que esté activa, así, todo. Perfecto, ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora para que este macro ya aparezca disponible en mi archivo? Bueno, primero tengo que ir arriba al icono del disquete a guardar proyecto y darle un clic, que ahora ya no es muy intuitivo. Antes todos los de mi generación y todos los que más o menos son de generaciones anteriores me comprenderán que para nosotros nuestra lógica es vemos un disquete, quiere decir guardar, pero para los nuevos de las nuevas generaciones que ya ni siquiera conocieron el disquete, para muchos de ellos el disquete ya no simboliza guardar nada porque ni siquiera lo utilizaron nunca, pero bueno, le dan clic aquí al disquete y ya con eso quedó guardado, ¿sí? Ahora hay un paso que tenemos que hacer antes de poder utilizar el macro y es que me voy a ir de regreso a mi archivo, me voy a ir a extensiones, a macros, pero fíjense que aquí hay un botón que dice importar un macro. Como este macro yo no lo grabé desde adentro de la hoja de cálculo, sino que lo codifiqué directo, entonces para que él pueda empezar a funcionar en la hoja de cálculo, la tengo que importar. Entonces le digo importar macro. Y él me dice, encontré un macro que se llama setup color, ¿sí? No sé si es este el que quiere. Sí, de hecho, ese es el que quiere. Entonces le digo agregar función. Y en cuanto me aparece este cheque por acá, él me está confirmando que ya se agregó ese macro. Eso quiere decir que ahora ya lo puedo usar. Entonces, recuérdense que dijimos que a todas las hojas, a todas las etiquetas de abajo, les iba a poner el color rojo. Entonces yo me puedo ir a extensiones, macros. Ahora puedo encontrar que ya está acá la que se llama setup color. Y la puedo correr dándole un clic. Y pues ahí está, literalmente le acaba de aplicar color rojo a todas las etiquetas. Casi no se ve porque es una línea como muy delgadita en la parte de abajo, pero si le hacen zoom o si lo están viendo más de cerca, pues se van a dar cuenta que ahí aparece el color rojo abajo de cada etiqueta. Claro, ahora podríamos decir, Mario, ¿y qué pasa si yo no lo quiero rojo? Bueno, pues ya sabes que te puedes ir al sitio de Colorex, puedes elegir un color que te guste y le cambias el código, te vas otra vez a la secuencia de comandos, sustituyes el color con mucho cuidado de no eliminar las comillas y pues después de eso lo guardas, te va a tocar volverlo a importar y le vas a poder cambiar el color. Vamos a ver acá, por ejemplo, Colorex tiene incluso algunas paletas populares. Aquí arriba, donde dice paletas populares, y hay algunos colores que ya conocemos. Por ejemplo, aquí, fíjense, están todos los tonos de azul que utiliza Facebook. Yo le puedo dar clic a esta paleta y me muestra todos los diferentes tonos de azul que Facebook utiliza en sus redes sociales. Entonces yo podría decir, bueno, ¿saben qué? Quiero usar el azul de Facebook, quiero usar el azul más oscuro. Entonces voy a copiar este código, me voy a ir de regreso a mi secuencia de comandos y lo voy a sustituir acá.
sin borrar ninguna comilla, muy importante. Entonces ya sustituyo el color, lo vuelvo a guardar y obviamente como esto se convierte en un macro nuevo, pues otra vez cuando vaya a la hoja de cálculo lo voy a tener que importar otra vez porque le hice una modificación, ya quedó agregado y pues ahora sí, cuando yo me vaya a correr ese macro de setup color, pues ahora le va a cambiar. Ahí está, fíjense, ahora ya no es rojo, ahora les puso ese azul oscuro de Facebook, porque yo lo traje de ColorX y lo sustituí acá. Entonces, este sitio web, voy a copiarles ahí el URL. Les voy a copiar el URL para que lo puedan tener. Se los voy a dejar aquí en el chat. Quienes lo deseen también lo pueden copiar y guardar en sus favoritos. Es otro recurso por ahí gratuito que les dejo. Y pues ya saben que en este sitio web van a poder encontrar toda una serie de diferentes secuencias de comando ya hechas para dar formato, para ordenar filas, para ocultar o desocultar datos que pueda tener el archivo, para las etiquetas que ya veíamos por ahí. Entonces, pues ya ustedes deciden más o menos qué tipo de macros quieren hacer. Y como les digo, pues nada más tenemos que estar claros que obviamente estas secuencias ya están como prefabricadas, pero por lo menos les dan a ustedes la oportunidad de tener un poco de material con el cual ustedes puedan empezar a jugar un poco, que a través de la práctica es la única forma en la que nos vamos a volver los expertos. Ya, entonces imagínense, de que ustedes vinieron a esta sesión, muchos de ustedes sin saber ni siquiera que era un macro, van a salir de esta sesión ya sabiendo incluso programar un macro. O sea, este es el primer paso, eso me queda claro. Ahora tienen que aprender AppScript, por supuesto que lo tienen que hacer, pero por lo menos ya llevan ese concepto básico y ya tienen idea de cómo funciona. Entonces, la idea es precisamente esa, que ustedes pues, ya se vayan con ese conocimiento y que sepan cómo funciona. Ahora, algo más, se recuerdan que hablamos de automatizar procesos. Hasta ahora los macros son manuales, o sea, todo lo que hemos dejado acá como macro, ya vimos que nosotros tenemos que correr el macro para que funcione. De hecho, ese macro que yo agregué acá, incluso si me voy a la parte de administrar, le puedo cambiar el nombre. O sea, si setup color no me gusta, yo le podría decir etiquetas azul, Facebook, ¿sí? Y pues incluso le podría asignar un número también, el 3, por ejemplo, y actualizar. Entonces ya ese macro que yo importé desde mi subscript, ahora ya se llama etiquetas azul Facebook y ya tiene incluso una secuencia de comandos, perdón, una combinación de teclas asignada. Ahora, aparte de todo esto que ya vimos, que yo lo puedo codificar desde allá, lo guardo y después lo importo para que ya empiece a funcionar en la hoja de cálculo, pues también está un poquito el automatizar, que de cierta forma estos macros ya se empiecen a correr solos, aunque yo ni siquiera esté presente en el momento que tiene que pasar. Pues para esto me voy a ir otra vez a mi proyecto de AppScript, ¿sí? Pero en este caso voy a irme a la parte izquierda de la pantalla, voy a buscar este icono de un reloj que aparece ahí, que se llama activadores, es esta opción que aparece aquí en la parte izquierda, y le voy a dar un clic. Entonces, fíjense aquí, hasta ahora me dice que no hay ningún activador, o sea, está limpia mi pantalla. Entonces, en la esquina inferior derecha, este botón azul de añadir activador ya me permite que yo pueda empezar a crear un activador, ¿sí? Entonces, ¿qué macro le voy a asignar? Vamos a pensar que le voy a asignar el que se llama tabla azul, ¿sí? Cualquiera, no importa. Se despliega y se debe ejecutar en mi archivo principal, por supuesto. Seleccione la fuente del evento. Bueno, lo quiero según tiempo. Lo quiero, en este caso, no por horas, sino lo quiero por semanas. Entonces ya me pregunta, ¿qué días quieres que se corra el macro? Bueno, pues todos los lunes, justo al inicio de la semana, que se corra más o menos por ahí de entre 8 y 9 de la mañana, ¿sí? Y acá en la parte derecha me dice, ok, ¿qué pasa si hay algún error? O sea, si mientras el macro se esté ejecutando, algo no sale bien. Bueno, entonces notifícame. ¿Cómo me notifica? ¿De inmediato? ¿Me notifica cada hora? ¿Me notifica cada día o una vez a la semana? Bueno, pues de inmediato, porque esto es sumamente importante para mí. Entonces ya le digo guardar. Y ahí, fíjense que ahora en la tabla ya me va a aparecer entonces un activador creado. Ya me dice, tú creaste un activador, no se ha ejecutado nunca, ahí está, que es nuevo, está en tu archivo principal, es basado en tiempo, lo que hace es correr el macro tabla azul, y pues hasta ahora, como nunca se ha corrido, pues todavía no tengo acceso a un porcentaje de errores que puede haber tenido al momento de estar corriendo. Y así yo puedo seguir agregando más activadores. Yo puedo decir, bueno, el de color también, setup color, sí, bueno, también aplícale un color al archivo. También va a ser según tiempo. No va a ser los lunes, sino que va a ser los viernes, por ejemplo, antes de irnos al fin de semana de descanso. Y pues sí, hazlo en la tarde, al final del día, más o menos entre 4 y 5. También si hay algún problema, notifícame de inmediato.
y lo guardo. Ya tengo dos activadores ahora pues listos, corriendo en mi secuencia de comandos. Uno es para los lunes, otro es para los viernes. Cada uno hace un macro diferente. Y pues ya con esto yo puedo regresarme aquí a mi editor y guardo, o sea, ya, guardo mi proyecto, lo cierro y ya, no me preocupo. Todos los lunes a las 8 de la mañana se corre uno y todos los viernes a las 4 de la tarde se corre el otro. Si hay algún problema, me llega un correo y me notifica, Mario, esto pasó mientras se corría el macro. Sobre todo, en este caso, pues como los macros son muy sencillos de aplicar colores, no creo que vaya a pasar mayor cosa, pero cuando ya son macros en los que con un API conecto a una aplicación de terceros, extraigo datos, ¿qué pasa si esa API está fuera de servicio? ¿Qué pasa si los datos no se pudieron extraer por X o Y razón? Bueno, pues de esa forma se genera un error y entonces me va a llegar una notificación para decirme, Mario, esto no funcionó bien, algo pasó y me da ahí un detalle de los errores, me llega por correo electrónico. Y si en algún momento ya no quiero los activadores, pues bueno, voy al menú de activadores y los puedo eliminar desde acá. Le puedo dar en los 3 puntos y le puedo decir eliminar activador, ¿sí? Eliminar definitivamente. Como también puedo decir, ¿sabes qué? Editémoslo. Aquí en el lápiz le puedo decir que le cambiemos alguna cosa, la fecha, la hora, lo que sea que le quiero cambiar. Pero si no, pues también lo puedo eliminar. Ya, eliminar definitivamente. Ya no tengo ningún activador acá corriendo, ¿sí? O sea, ya ustedes toman las decisiones. Todo está guardado en mi proyecto, puedo cerrar mi proyecto sin problemas, puedo ir de regreso a mi hoja de cálculo y ya, sigo trabajando con mis macros. Imagínense ahora todas las posibilidades que se les están abriendo a ustedes. Vamos a ir a responder a las preguntas que muy amablemente ustedes nos han estado enviando y de esa forma vamos a ir ya cerrando un poco la sesión. Bueno, por acá dice, ¿puedo asignar la macro a un botón? Sí, por supuesto, puedes insertar una imagen, puedes insertar un botón acá y asignarle un macro sin ningún problema. Por supuesto que lo puedes hacer. Si creo un macro en un archivo X y estoy en un archivo Y y quiero usar ese mismo macro, ¿lo tengo que volver a crear o él se guarda de forma general? Cada macro queda guardado nada más dentro del archivo en el que estás trabajando. Se genera una secuencia de comandos, pero con el secreto que yo les acabo de dar a ustedes, que básicamente consiste en irse a extensiones, abrir el app script, y aquí están todos los macros que están guardados en este archivo, pues ¿qué creen que tengo que hacer si me lo quiero llevar a otro archivo? Pues nada más selecciono, copio la secuencia de comandos y la pego en el otro archivo, lo importo y ya está listo para correr en el otro archivo también. O sea, eso ustedes, es como medio manual el proceso, pero sí lo van a poder llevar a otro archivo si lo desean. Otra pregunta acá dice, ¿se pueden desarrollar formularios? Todo se puede hacer, o sea, yo te diría sí, todo lo que quieras, pero la respuesta es, depende de tu nivel de conocimiento de AppScript, ¿sí? Eso es la respuesta absoluta acá. Acá otra pregunta dice, hola Mario, ¿se puede modificar el macro inicial? Sí, lo pueden modificar ya sea eliminándolo y volviéndolo a crear, si es un macro grabado, por ejemplo, o si es un macro programado, pues ya vieron ustedes que abren la secuencia de comandos a través de AppScripts y pues ahí ya ustedes lo editan sin ningún problema. Cámbienle el color, cambien lo que sea que ustedes quieran, como los ejemplos que les puse yo. ¿Siempre tenemos que seleccionar el rango aunque sea macro relativa? No. Solo cuando es macro relativa es importante que seleccionen el rango de celdas con el que quieren que corra el macro, porque si ustedes nada más están posicionados sobre una celda individual como acá y corro el macro, literalmente va a aplicarle el macro solo a esa celda porque solo ahí estoy posicionado al momento de correr el macro. Pero esto solo afecta a los macros de referencia relativa, ¿sí? Ya vimos incluso por qué a nivel código, ya vimos que le dice que de la hoja de cálculo que esté activa, obtenga el rango de celdas que esté activo en ese momento. Ahora, si tú estás corriendo un macro de referencia absoluta, no tienes que seleccionar nada, él ya tiene registrado el rango de celdas y siempre se lo va a aplicar al mismo. Perdón, por aquí había una pregunta antes que decía si se puede importar un macro de Excel. La respuesta es sí y no. Y te voy a explicar por qué. Primero, los macros de Excel, de Microsoft Excel, estamos hablando en este caso, son generados a través de un lenguaje de programación de Visual Basic for Applications, que mucha gente lo conoce como VBA o VBA, como ustedes le digan, Visual Basic for Applications, que es un lenguaje totalmente diferente a Google Apps Script. O sea, no son ni siquiera compatibles uno con el otro. Entonces, de entrada te diría, no se puede porque no son compatibles, se generan en diferente programación. Pero se recuerdan que les dije sí y no. Bueno, esto es porque también a partir de las licencias de Google Workspace Enterprise, que no todo el mundo tiene, pero para las empresas que sí tienen licencias de tipo Enterprise, existe un beneficio o una funcionalidad que se agrega a las licencias Enterprise
que es el macro converter o el convertidor de macros, como ustedes le quieran decir. Y lo que hace es que entonces yo le puedo pegar la codificación del macro de Excel y él hace el equivalente a Apps Script y ya me deja entonces usar el macro acá y él me deja incluso importarlo directo a un archivo y demás. Pero es una herramienta que nada más está disponible para las licencias de Google Workspace Enterprise. Otro tipo de licencias no tienen la herramienta del convertidor de macros. Entonces, por eso la respuesta es sí y no. Más o menos, espero haber respondido a la pregunta. Con el activador de macros, ¿a qué archivo se estará corriendo? Bueno, al archivo en el que está. Recuérdate que cuando yo abro aquí en extensiones este apps script no es un apps script general, o sea, no es un apps script que le aplique a todo mi drive. No, es un apps script, es un proyecto de programación que está vinculado a esta hoja de cálculo como tal. Entonces, solo va a correr en esa hoja de cálculo, nada más. La última pregunta que nos hacen acá dice, ¿esa repetición solo es para la cantidad de filas y columnas grabadas? Pues va a depender, ya eso ya lo vimos, ya quedó aclarada. Yo creo que esta pregunta se respondió sola con los ejemplos que vimos. Si es uno de referencia relativa, ya sabemos que no hay un rango específico, es lo que ustedes seleccionen antes de correr el macro, eso es lo que va a usar. Si es uno de referencia absoluta, pues sí, ese es muy cuadrado y nada más va con un rango de celdas muy puntual. Y si es un macro programado, pues va a depender del código que ustedes le hayan puesto, qué rango utiliza, es un rango abierto, es un rango muy específico, o sea, ustedes ya deciden. Entonces, yo creo que esta respuesta se dio solita con lo que hicimos en la sesión, pero pues más o menos así te lo aclaro. Ahora dice, para el tema de obtención de datos, ¿puedo cargar carpetas, PDF, XML, como en Excel, como si fuera Power Query? Bueno, aquí ya me estás hablando de un tema mucho más avanzado. Ya esto no es una respuesta que yo te pueda dar en el poco tiempo que nos queda. Bueno, ya ni siquiera nos queda porque ya nos pasamos del tiempo. Te diría que a grandes rasgos, para darle una respuesta a tu pregunta, sí se puede, pero pues ya conlleva otras cosas más. O sea, desde conocimiento más avanzado, por supuesto, hasta un par de acciones adicionales que vamos a tener que tomar, claro que sí. Y bueno, yo te diría que para esto, si tú necesitas ayuda, te aboques con tu equipo de soporte local. O sea, cada empresa tiene un equipo de soporte a través de su equipo de tecnología. En todas las empresas tienen nombres diferentes, ¿sí? Algunos les dicen TI, IT, tecnología, desarrollo, bueno, etcétera. Entonces, abócate con tu equipo local, a ver si ellos tienen la parte donde te puedan apoyar con este tema de eso que quieres hacer. Y si ellos no lo tienen, bueno, si tienen nuestros servicios de Customer for Life dentro de eSource Capital, por supuesto que pueden generar un ticket con nuestro equipo de expertos y entonces uno de nuestros expertos se pone en contacto con ustedes para ya pues, asesorarlos un poquito más en el paso a paso y cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener, siempre y cuando pues, sea de la asistencia que nosotros damos como parte de la cobertura. Y bueno, ya no llegaron más preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Por ahí creo que había visto algo en el chat. Voy a tratar de recuperar alguna pregunta por ahí. Alguien me decía, no me aparece en mi Excel la pestaña de extensiones. ¿Por qué? Bueno, porque estás en Excel. Si estás en Excel, estamos hablando de dos idiomas diferentes. Estábamos trabajando con hojas de cálculo de Google, ¿sí? Las cosas por su nombre. Eso es otra cosa que a mí me gusta aclarar muchísimo. Yo sé que de repente por ahí tenemos ya muy arraigado el chip en la cabeza de Excel, 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 Word, 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 PowerPoint, PowerPoint. Pero en el momento en que empezamos a trabajar con Google, recuérdense que ya no se llama Excel, son hojas de cálculo o si le quieren decir su nombre en inglés, algunos les dicen Google Sheets, también se vale, pero sí, ya no es Excel. Y si estás trabajando en hojas de cálculo de Google, pues sí, te tendría que aparecer el menú de extensiones. No hay una razón de por qué no, a menos que lo tengas en otro idioma, pero no hay ninguna lógica en que no tengas el menú de extensiones, a menos que sería demasiado raro, que de repente hay algún bloqueo a nivel dominio, que el administrador haya hecho algún bloqueo para no permitirles trabajar con macros o algo así, que por eso aparezca bloqueado el menú de extensiones, que me parecería absolutamente raro. Para serte honesto, nunca he visto algo así, pero es lo único que se me ocurre ahorita como basado en la lógica que podría estar pasando, que tengan algún bloqueo por parte del administrador.
De lo contrario, no puedo entender por qué no te aparece el menú de extensiones. Ahí te diría, muy parecido a la respuesta que le di a nuestro compañero anterior, abócate con tu equipo de soporte local dentro de tu empresa y si ellos no saben qué está pasando, pues igual, diles que abran un ticket con nuestro equipo de expertos y que ya alguien de nuestro helpdesk pueda ponerse en contacto con ustedes para ver exactamente qué está pasando. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que se lleven muchísima información. Espero que esta sesión haya sido lo que ustedes esperaban. Espero haber llenado esas expectativas de verdad, incluso haberlas excedido si fue posible. Y pues ahora no queda nada más que a ponerlo en práctica. De verdad, ahí les dejé ya la página de nosotros donde ya hay algunos macros ahí, algunas secuencias de comando. Empiecen a jugar con eso. Yo siempre doy el consejo que no es saludable esperar a que tengamos un caso de la vida real para hacerlo por primera vez, porque pues literalmente va a ser nuestra primera vez y lo podemos echar a perder. Entonces la recomendación que yo siempre hago es empiecen a jugar con datos ficticios desde mucho antes para agarrar práctica. Y así el día que tengan un escenario real, pues ya ustedes ya tienen el conocimiento y la práctica, ya no echan a perder nada. Por ahí les dejo ese sitio web. Pueden tener ustedes también más información para aprender sobre Apps Script. Por ahí hay algunos tutoriales en línea, etcétera. Pero pues por lo menos ya la puerta quedó abierta y ya ustedes saben ahora que hay un mundo de posibilidades que pueden hacer gracias a esta programación. Así es que muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Me gustaría compartirles por ahí, antes de que se vayan de la sesión, un formulario. Denme un segundo. Es una pequeña encuesta de satisfacción. Y me gustaría que la llenen. No les va a quitar mucho tiempo, son 2, 3 minutos, pero de verdad para nosotros la retroalimentación es valiosísima, como no tienen idea. Entonces, por ahí les comparto el enlace. Ahí se los acabo de dejar en el chat. Para quienes lo puedan llenar, se los agradezco muchísimo. Les prometo que no les va a quitar mucho tiempo y para nosotros sí va a ser de mucho valor. Les agradezco mucho toda la retroalimentación que nos puedan dar ahí, honesta, abierta de corazón, qué les gustó, qué no les gustó, no se preocupen, para nosotros todo es crítica constructiva. Y pues muchas gracias, de verdad, pónganlo en práctica. Y otra cosa que les digo siempre como consejo sano, parte de esa práctica puede ser incluso explicarle a otros, porque si usted llega ahora con sus compañeros de trabajo y les dicen, bueno, ¿qué crees? Hoy aprendí algo nuevo, te voy a enseñar macros, abre tu hoja de cálculo y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esa parte de explicarle el tema a otra persona indirectamente les sirve de práctica a ustedes, incluso porque la otra persona les va a empezar a hacer preguntas, ok, pero ¿y qué pasa si quiero hacer esto? Y resolverle esas dudas a la otra persona los va a ayudar a ustedes a poner en práctica todo lo que aprendieron. Entonces, no importa si es sus compañeros de trabajo, que sería obviamente la preferencia, pero también puede ser a sus amigos personales, miembros de su familia, no importa. A cuantas más personas ustedes les expliquen sobre el tema, mucho mejor va a ser el mundo para todos, porque vamos a vivir en un mundo más fácil, que podamos usar el entorno colaborativo de Google Workspace y pues hacer el trabajo mucho más genial. Así es que con esto ahora sí oficialmente me despido. Muchas gracias a todos y pues oficialmente llegamos al final de este webinartón de 4 sesiones. Gracias a los que nos acompañaron en las 4. Y estén al pendiente de las noticias que por ahí se vienen, pues algunas cosas más y algunas cosas nuevas y otros lanzamientos que vamos a estar haciendo por ahí. Creo que les va a interesar muchísimo si quieren seguir aprendiendo a sacarle todo el potencial a Google Workspace dentro de su empresa. Así es que feliz día para todos, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima sesión.